Bueno, yo les voy a hablar del proceso de excavación y de algunos detalles que fuimos observando mientras excavábamos. Eso, como dijo Miguel, era nuestra tarea diaria. En el andamio, casi a 3 metros de profundidad. Como verán, hay unas cubetas colgando con esponjas y llenas de agua, porque ya a esa profundidad los contextos se vuelven muy húmedos debido al manto freático, a fugas de agua, y pues todos los días se inundaba la ofrenda. El agua en las ofrendas puede ser muy benéfica porque conserva ciertos materiales como la madera, ¿no?, como vimos en la primera parte de la exposición. Y en el caso de la cerámica, pues sí la llega a estabilizar, aunque fue perjudicial porque se llevó algunos de los pigmentos que, como veremos más adelante, tenían estos ahumadores. Así se veían al principio, ¿no?, como unos bordes de cerámica, una forma circular, llena de este sedimento oscuro. Al principio no estábamos bien seguros ni siquiera que eran sahumadores, pensábamos que podían ser cajetes, platos, ¿no?, algún instrumento circular. Y bueno, estaban muy fracturados, aunque aparentemente completos. Conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que tenían mangos para sujetarlos y que eran sahumadores, ¿no?, cuya función es quemar resinas, plantas, ¿no?, en distintas ceremonias, en distintos rituales. Algunos de estos también tenían esas patitas o esos soportes que son como de otro tipo de sahumador que ustedes pueden ver en la exposición. Los ahumadores estaban bajo un firme de piso. Un firme es, digamos, un aplanado que se hace en la construcción para colocar después losas, ¿no?, o un piso más firme. Se ve que ese fue el último relleno que les colocaron encima y que se los pusieron de tal manera que los dejaron intactos, ¿no?, tal como los colocaron los sacerdotes, así estaban, pero esa tierra, esas toneladas de tierra que tenían, pues los fracturó, ¿no?, los comprimió, incluso a veces hasta los deformó. Entonces la excavación se volvió complicada porque tienes una pieza que aparentemente está completa, pero no. Entonces tú le quitas la tierra y se te rompe, ¿no?, se te colapsa. Entonces lo que hicimos fue excavar y dejarles alrededor, ¿no?, una capa gruesa de esa tierra para contenerlos, quitarles muy bien toda la tierra de adentro, de tal manera que pudiéramos ver exactamente cómo estaban o cómo los dejaron los sacerdotes mexicas. Y pues fue realmente muy emocionante porque encontrábamos uno y luego otro y otro y otro, y era como que no tenía fin, ¿no? Finalmente encontramos 31, todos acomodados, ¿no? Si se fijan, pues todavía tiene un orden su colocación, hay grupos, hay hileras. La mayoría estaba boca arriba, aunque podemos ver por ahí en una esquina que hay algunos boca abajo, ¿no?, estos de aquí. ¿No? Esta es una toma desde arriba, como una perspectiva más general. Casi todos estaban orientados, digamos, hacia la pirámide del Templo Mayor, ¿no?, como si las personas que los colocaron los hubieran sujetado por el mango y viendo hacia la fachada principal, ¿no?, los hubieran ido colocando uno por uno o quizás en grupos durante algún momento previo a finalizar la ceremonia. El registro para nosotros es importantísimo porque el arqueólogo, aunque por más cuidado que tenga, finalmente pues destruye su contexto, ¿no? Nosotros sacamos esos ahumadores de su posición original y ahorita están en el museo muy bien cuidados y todo, pero finalmente destruimos esa evidencia durante nuestro proceso de investigación. Entonces el registro es la única manera de preservar eso que encontramos y sobre todo hacer un registro gráfico. Es decir, todo se tiene que fotografiar con mucho detalle y se tiene que dibujar a escala para registrar exactamente
cómo estaban las cosas. Esto es un esquema, es un dibujo esquemático de la ofrenda, donde cada sahumador y cada fragmentito del sahumador está numerado. Con los números nosotros luego hacemos unas fichas, unas cédulas que capturamos en la computadora, donde se describe la pieza, cómo estaba colocada, cómo estaba orientada, qué color tiene, qué particularidades tiene, de tal manera que en 20 años, en 30 años, ¿no?, un investigador pueda acudir a esas fuentes y saber cómo estaban las cosas. Inclusive, ¿no?, cada fragmento fue registrado. Como les dije, casi todas las piezas estaban completas, pero había algunas que aparecían así, ¿no?, como fragmentos inconexos, que no entendíamos bien si eran de una sola pieza o de dos, o eran pedacitos aislados, y era muy importante registrarlos para posteriormente ver si podíamos encontrar alguna congruencia. Ya que terminamos el registro, viene la segunda parte de nuestra labor, que es la extracción, ¿no? Sacarlos de su contexto y llevarlos a una restauración y posteriormente a un museo. Esto no lo hicimos solos, los arqueólogos, lo hicimos trabajando de la mano con restauradores, y se planeó una estrategia en conjunto, cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Ahí pueden ver que la restauradora Ana Miramontes bajaba al pozo, nos ayudaba a limpiar, nos ayudaba a estabilizar las piezas. Finalmente decidimos que, ya que los sahumadores estaban en fragmentos, pues así los íbamos a sacar, en fragmentos. Pero numeramos cada pieza con un número consecutivo, 1, 2, 3, de cada sahumador, y los dibujamos en una fotografía, de tal manera que ya que estuvieran afuera, los restauradores los pudieran armar como si fuera un rompecabezas, ¿no?, que sigue el número. Y ahí, bueno, hay un fragmento de mango y una cazoleta de los sahumadores. Ya que estaban afuera, se les hacía una primera limpieza para quitarles el sedimento, que no se secara, que no les causara sales o alguna afección. No, ahí tenemos al compañero Miguel que está haciendo una primera limpieza. Cuando hicimos esta primera limpieza, tuvimos mucho cuidado de no llevarnos algunos pigmentos que había dentro de la cazoleta, que, como les dije, estaban muy deslavados por el agua. La mayoría de los sahumadores fueron enviados a la Escuela Nacional de Conservación y Restauración para que ahí se restauraran de una mejor manera. Nosotros fuimos responsables de hacer estos contenedores, estos embalajes, y enviarlos, ¿no? Ahí tratamos de hacer que los pedacitos tuvieran su orden, que fueran numerados, que fueran muy bien etiquetados, para que ellas se pudieran trabajar muy fácilmente. Aunque hubo algunos que se restauraron en el laboratorio aquí en donde estamos trabajando, debido a ciertas circunstancias particulares. Por ejemplo, este salió mucho después de que habíamos enviado la remesa a la ENCRIM, ¿no? Aquí podemos ver el proceso de cómo tiene los números, ¿no?, cómo la restauradora está conservando el registro, y finalmente, ¿no?, el sahumador ya armado aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de estos fragmentos de los que les hablo. Está el sahumador de cazoleta, ¿no?, el mango, y luego estos pedacitos aquí, que, como ven, no corresponden a este sahumador. Una vez que todo lo sacamos, hicimos este ejercicio de ver dónde estaban los pedacitos y dónde habían pegado, ¿no?, para entender un poquito cómo había sido la actividad ritual. Entonces, ¿no?, tenemos, por ejemplo, estos pedacitos morados pegaron con este sahumador, ¿no?, que es el de aquí. Los morados que están aquí pegaron de este lado de la cazoleta, ¿no?, lo que tiene una lógica, y los que están aquí pegaron de este lado, ¿no?, como si la cazoleta se hubiera abierto de esta manera. Pero en este, por ejemplo, no fue así. Los pedazos de este sahumador que estaban aquí, en realidad pegaron acá, y los que están aquí pegaron atrás.
¿no? Eso quiere decir que el sahumador ya estaba roto cuando lo pusieron, y que las personas encargadas de la ceremonia tomaron los fragmentos y los colocaron, quizás arbitrariamente, quizás no, en un orden específico. Nosotros no sabemos exactamente por qué es este actuar, pero se habla mucho de las muertes rituales de las piezas, ¿no? La pieza que se va a ofrendar muchas veces pasa por este trance, ¿no? de sufrir una ruptura, una destrucción parcial, como una muerte de la misma pieza. Y bueno, lo pudimos observar gracias al registro meticuloso. Este otro sahumador también se armó en campo, porque tenía una particularidad. Aquí, en el extremo del mango, tenía como unas fibras vegetales, ¿no? De textura, pues sí, muy suave, que tuvimos que sacar mucho cuidado y que se tuvo que intervenir inmediatamente, ¿no? Fijar, limpiar, porque todo el material vegetal que se oxigena, pues se destruye muy rápidamente. Entonces, pues nosotros veíamos esto, ¿no? Como una masa pues de lodo y fibras, con estos como juncos, ¿no? Como aquí, y abajo tenía otro, como si hubiera tenido amarrado algo. Entonces se tomaron muestras de la tierra cercana, y esas muestras se sometieron a análisis de flotación, es decir, las echan en agua con distintos químicos, y entonces todas las semillas, todo el material vegetal, por más minúsculo que sea, flota, se recupera, y luego los especialistas, los biólogos, lo ven bajo el microscopio y pueden, con suerte, identificar y decir, ah, pues esto es una semilla de tal, esto es un fragmento de madera. Y tuvimos la suerte de encontrar varias semillas de pericón o yautli, ¿no? Que es esta flor amarilla. Esta flor amarilla está asociada con el fuego, es una planta de naturaleza caliente, que pues está acorde con la función de los sahumadores, que es portar el fuego. ¿No? En esta imagen del Vaticano Latino vemos a dos sacerdotes que están realizando un ritual de autosacrificio. En medio de ellos hay un sahumador, y su remate, ¿no? Tiene estos elementos ondulantes y unos pequeños círculos, ¿no? Unas pequeñas bolitas. Esas pequeñas bolitas suelen ser la manera, en la iconografía suelen ser la manera en cómo se representa el yautli, el pericón, lo cual nos habla de que es posible que este sahumador tuviera un atado de flores como decoración en su remate. Hablando de bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, restos de copal en la cazoleta, ¿no? Un poquito aquí, es el copal derretido que alguna vez estuvo ardiendo, y que a la hora de colocarlos en la ofrenda los limpiaron, ¿no? Los pusieron vacíos. Hablando rápidamente de la decoración, son cosas que pudimos observar respecto a los acabados. En la parte de abajo de los ahumadores tienen este engobe de color rojo, anaranjado y muy oscuro, que es un pigmento que se coloca antes de cocer la pieza, y que se pule, se bruñe, y que afortunadamente se conserva muy bien. También vimos elementos como colocados por pastillaje, como estas tiras de apariencia trenzada, ¿no? Que es una tira fileteada que parece como un listón torcido, y por dentro restos del pigmento que les hablaba, que ya está muy deteriorado, pero pues se alcanza a ver, ¿no? Aquí en blanco y aquí en negro, motivos circulares que probablemente, bueno, que seguramente decoraban el interior de nuestras cazoletas. La decoración es muy importante, es básica, porque habla de toda pues el simbolismo de los ahumadores, y sobre eso nos va a hablar nuestro compañero Ángel.